Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, este espacio donde escuchamos las voces, actividades y la rica vida de nuestras comunidades eclesiales en América Latina y el Caribe. Estamos nuevamente con ustedes a través de Radio María en Hispanoamérica, por medio de Radio María Argentina, para compartir este tiempo en el que queremos presentarles desde el Consejo Episcopal Latinoamericano la variedad de experiencias e iniciativas surgidas en la Iglesia de toda América Latina y el Caribe desde diversas miradas. Por eso queremos reflejar como en un poliedro la confluencia de tantas expresiones y vivencias del pueblo de Dios, donde se conserva la originalidad y lo mejor de cada uno. Todo está conectado y por eso vamos descubriendo esta trama en la que Dios va tejiendo la presencia del reino entre nosotros. Aquí comenzamos esta nueva emisión y los invitamos a compartir con nosotros desde ahora para renovar nuestra experiencia de ser iglesia, una iglesia que vive y anuncia la fe en América Latina y el Caribe. Y recordamos que Poliedro Latinoamericano es producido por el Centro para las Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano. Por eso, como cada una de nuestras emisiones, nos acompaña el director del centro, Óscar Elizalde. Óscar, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a esta emisión de nuestro programa. Padre Pedro, es un gusto saludarte y también saludar a toda nuestra audiencia que ya está conectado con nosotros en Poliedro Latinoamericano, esta cita semanal que también es una oportunidad para descubrir las múltiples facetas del caminar de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Y están también con nosotros del Centro para la Comunicación del CELAM, conectados Paola Calderón Gómez y Ángel Morillo. Así que también saludamos a Paola y a Ángel. Gracias, Óscar, y desde luego queremos invitar a toda la audiencia de Radio María que se mantenga súper conectada durante esta hora, porque les tenemos importantes sorpresas en nuestra sección de Convergencia Conectando Historias. Estaremos hablando del talento que se le entrega a la evangelización, del arte convertida en canción. Así que no les digo más porque tenemos unos súper invitados. Y desde el contexto institucional estaremos hablando con un hombre con muchas experiencias y les adelanto, en la Amazonía. Así que con él estaremos descubriendo todo un sinfín de lo que ha significado para su vida la misión y de aquello que tiene por aportarnos. Así que quédense con nosotros. Ángel, ¿tú qué tienes para hoy? Además, Paola, la noticia del momento y que, por supuesto, también hace eco dentro de la Iglesia Católica. Así que no se despeguen y estén pendientes, pues tenemos declaraciones contundentes y muchas sorpresas en esta hora. Gracias, Ángel, Paola, y bueno, qué bueno que podamos estar juntos también en esta nueva emisión. Desde la ciudad de Bogotá estamos compartiendo junto a ustedes este programa donde en el Consejo Episcopal Latinoamericano sabemos que hay una rica historia en la que vamos recorriendo juntos y también en este tiempo en que nos toca vivir vamos construyendo esa historia. Una historia del caminar juntos de la Iglesia latinoamericana ya desde hace muchos años y que ha tenido hitos muy importantes, momentos destacables en los que el CELAM ha podido también de alguna manera ir visualizando este caminar y proponiendo a toda la Iglesia de América Latina y el Caribe nuevos desafíos a la luz del discernimiento
que se va realizando en el Espíritu Santo y, por supuesto, siempre en el contexto y en la visión que tenemos de una iglesia misionera, de una iglesia sinodal en salida, como es particularmente en este tiempo el llamado que nos toca responder. Óscar nos está acompañando en cada programa, siempre con algún momento, algún hito histórico, a partir de los cuales también en nuestra historia vamos pudiendo recorrer ese camino del CELAM. Así es, Padre Pedro, y el hito de hoy tiene un nombre que creo que a todos nos llena el corazón de alegría. Nos recuerda que todos somos discípulos y misioneros, porque el hito de hoy es Aparecida, el gran evento de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña que hemos celebrado este año, 15 años de haberse desarrollado en el Santuario Mariano de Brasil, de, digámoslo así, la capital mariana de Brasil, Aparecida, una ciudad intermedia entre Sao Paulo y Río de Janeiro, y allí se encuentra ese maravilloso santuario enorme que nos acogió hace 15 años y bueno, y que también fue un lugar inspirador que todavía sigue inspirándonos. Pero antes de que se desarrollara Aparecida, en la iglesia latinoamericana y caribeña veníamos reflexionando sobre lo que era ese nuevo cambio o ese giro epocal. Y por aquellos tiempos, hacia finales del milenio pasado, en 1999, el CELAM publicaba un informe sobre el tercer milenio como desafío pastoral, un libro clásico que todavía lo pueden encontrar con la editorial CELAM, se puede adquirir fácilmente si alguien no lo conoce, pero es solo para mostrar, para hablar de uno de esos elementos inspiradores. Pero un poco antes, en el 97, se realizó el Sínodo de las Américas. Fueron momentos que nos permitieron empezar a reflexionar sobre los nuevos escenarios y los sujetos que estaban emergiendo en el continente ya a inicios de este nuevo milenio. Y bueno, por solicitud del CELAM, el CELAM en el año 2001 le solicitó al Papa en ese momento, Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, le hizo la solicitud formal para celebrar una quinta conferencia general del episcopado latinoamericano. En ese momento se aprobó, se recibió muy bien esta propuesta, pero finalmente fue ratificada esa convocatoria por Benedicto XVI. Y finalmente fue Benedicto XVI quien asumió esta solicitud y entonces fue quien nos dio fecha, lugar y tema. La fecha del 13 al 31 de mayo de 2007, el lugar, el Santuario de Aparecida en Brasil, y el tema, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que en él nuestros pueblos tengan vida. 266 personas, Padre Pedro, participaron entonces en esta conferencia general. Entre ellos eran 162 cardenales y obispos, pero también habían sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos, diáconos, representantes de institutos de seculares, otros invitados, algunos especialistas también o peritos que se llaman en teología, en pastoral, y también un pequeño grupo de observadores de otras iglesias, de modo que se desarrolló Aparecida como un encuentro bajo el esquema Ver, Juzgar, Actuar, como también se ve en el documento final, que fue aprobado posteriormente, y bueno, se hizo una lectura crítica de la realidad, diríamos como un dato interesante casi para adelantarnos a uno de nuestros invitados que nos va a hablar de este tema. Se avanzó muchísimo en la perspectiva de una iglesia que se preocupa también por el cuidado de la casa común, por el cuidado de la Amazonía incluso. Y bueno, y como dato muy especial, no podemos dejar de recordar que el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
nuestro actual Papa Francisco, nuestro primer Papa latinoamericano, fue quien estuvo al frente de la redacción del documento conclusivo de Aparecida. Y otro dato muy interesante, nuestro actual secretario general del CELAM, Monseñor Jorge Lozano, fue quien estuvo también allí liderando las comunicaciones en Aparecida. Estuvo en ese grupo que ayudó a coordinar las comunicaciones de todo lo que se iba desarrollando. Bueno, Padre Pedro, hay mucho por decir en Aparecida, Sí. pero de lo que se trata es sencillamente de hacer decimos como un abrebocas, una motivación, porque estoy seguro que al escucharnos, dialogar de Aparecida, seguramente muchas personas dirán, yo como que quiero retomar ese documento, quiero informarme más, quiero buscar más información, así que siempre invitados a ingresar a www.celam.org, pero también ADN Celam, nuestro ecosistema comunicativo. Allí encontrarán muchas más informaciones sobre Aparecida. Qué bueno, Oscar, que hayas recordado los antecedentes, ¿no? Porque como venimos también diciendo en nuestro programa, cada conferencia general del episcopado no ha sido solamente un evento que de un día para el otro se preparó, sino que fueron años, en muchos casos. También Aparecida tuvo toda una consulta previa y estos antecedentes que tú comentabas, sobre todo de la publicación del año 99 y también del Sínodo de las Américas del año 97, y recordar además que Aparecida sigue vigente, como tú lo decías, ¿no es cierto? De hecho, el Papa Francisco nos invitó a convocar a una asamblea eclesial, que fue la que se realizó el año pasado y que todavía está en proceso, porque el Papa decía hay que renovar el espíritu de Aparecida y Aparecida tiene todavía mucho para dar. Por eso es importante esto que tú decías de la publicación del documento, ¿no? Que uno realmente, más allá de que han pasado 15 años, todavía encuentra allí muchos desafíos para la iglesia de hoy, leyéndolos, por supuesto, a la luz también de Evangelii Gaudium, que propuesto por el Papa Francisco para la Iglesia Universal, y a la luz ahora, dentro de muy poco, también de la publicación con el contenido final de la Asamblea Eclesial. Así es, Padre Pedro, y sin duda creo que tenemos que seguir redescubriendo Aparecida. Es la invitación que nos ha hecho el Papa a toda la iglesia latinoamericana y caribeña. Aparecida tiene mucha inspiración para todos nosotros, discípulos misioneros en salida, que fue también el lema de nuestra asamblea eclesial, como muy bien recordabas. Y bueno, y por supuesto no podemos dejar de mencionar que Aparecida también hace parte de esos grandes documentos inspiradores del magisterio del Papa Francisco, ¿no? En sus encíclicas, en sus cartas, en sus mensajes, con mucha frecuencia nos invita a recuperar Aparecida y bueno, y se ha universalizado Aparecida a través del Papa Francisco. Muchas gracias, Oscar, y entonces estar atentos en nuestro programa con estos hitos históricos que vamos recordando y recorriendo a partir de la misma historia del CELAM. Paola, cuéntanos cómo seguimos. Padre Pedro, es tiempo de hacer una pausa musical. Y para hoy les hemos preparado unos cortes de una banda, Los Ascoy, que desde luego nos lleva también a descubrir una historia de transformación, porque inicialmente creo que todos conocimos a Luis Enrique Ascoy como un solista, como un intérprete católico, pero ahora Los Ascoy. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a escuchar el primer corte. Esto es María. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando
podía ser si Jesús, cumpliendo el cuarto mandamiento, le dio la honra tanto a ella y a José? Le dio la honra a su madre y a José. Podría darte mil razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. Bienaventurada, todas las generaciones por doquier. Si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer. Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara. Estamos escuchando en Poliedro Latinoamericano a Los Ascoy, este grupo musical, esta banda, como decía Paola, formada en el año 2019. Ángel, ¿nos puedes contar algo más precisamente de Los Ascoy y sobre todo de este tema musical? Sí, precisamente el nacimiento de Los Ascoy fue en agosto de 2019 y marca el inicio de una nueva etapa para la carrera musical de, en este caso, como lo decía Paola, de Luis Enrique Ascoy, quien abandona como solista para integrar a la agrupación. Generalmente la regla es que dejan la agrupación y se convierten en solistas. Aquí en el caso con Luis Enrique fue al contrario. Y bueno, y me encanta mucho ese estribillo, esa parte del coro: María, María, Madre del Amor, María, María, ven a mi corazón. Y sobre todo en tiempos cuando nuestra iglesia está buscando el dulce amparo de nuestra madre. Ayer 1 millón de niños rezaron el rosario. Hace una semana el CELAM hizo un rosario continental. Y este tema, María, ha hecho historia en la agrupación peruana Los Ascoy. Convergencia, conectando historias. Y en nuestro programa de hoy precisamente tenemos el gusto, el honor de poder recibir a Luis Enrique Ascoy, a Mari Ascoy y a Luis Enrique Ascoy Jr., que nos están acompañando y con quienes queremos compartir este momento de nuestro programa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano. Hola, hola, un saludo cariñoso. Estamos muy felices de Perú aquí, conectados con ustedes. Para charlar y para unirnos con toda Latinoamérica. Bueno, Ángel recién nos comentaba un poco más acerca de ustedes, que creo que son muy conocidos, no solamente en América Latina, el Caribe, en el mundo entero. Este tema musical que hemos escuchado ya tiene casi 1 millón de vistas en YouTube, además de, bueno, por supuesto, toda la difusión en las distintas plataformas. Y en primer lugar me gustaría que nos compartan qué significa para ustedes evangelizar a través de la música. Bueno, evangelizar a través de la música es para nosotros nuestro llamado, ¿no? Podría haber sido de tantas otras maneras. En el caso mío, yo soy comunicador de profesión en la rama de publicidad. Papá es abogado también. Mari es comunicadora audiovisual. Y podríamos habernos desempeñado individualmente en estas ramas, pero el llamado que Dios nos hizo particular a la música nos juntó. Simplemente ha sido voluntad de Dios y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y es algo que nos mantiene a nosotros firmes, muy unidos y bueno, con muchos deseos de continuar. Bueno, es una alegría de verdad estar compartiendo en Poliedro Latinoamericano con Los Ascoy. Y yo creo que no podemos disimular que muchos de nosotros somos fans
de la música que nos ha inspirado y que en cuántos encuentros pastorales, en cuántas reuniones, cuántos retiros, la música que ustedes han compuesto nos ha ayudado a realizar nuestra labor, ¿no? Realmente cumpliendo esa misión evangelizadora, como decía el padre Pedro. Yo, por ejemplo, y particularmente, debo decirlo, la carrera también de Luis Enrique Papá, creo que ha sido muy marcante en nuestros países. Yo por lo menos recuerdo mucho Guajira pa' mi gente, Amiga, Rezo por ti, ¿no? Digamos, bueno, yo creo que nosotros los más viejitos tenemos tenemos esa memoria y tenemos nuestro top 10, digamos, de Ascoy, ¿no? Yo creo. Bueno, y yo tengo los CDs además, ¿no? Yo compré los CDs en los conciertos, todo eso, creo que lo habíamos vivido. A mí me gustaría saber cómo fue esa transición que vivieron tan interesante de convertirse propiamente en una familia dedicada a este ministerio. ¿Cómo fue ese discernimiento, esa experiencia para ustedes? Fue algo muy natural. Primero fue incorporándose Luis como tecladista mío hace como 10 años atrás ya. Y en los más, ¿no? 12 años atrás, ¿no? Comenzó él con sus pininos a acompañarme con el piano, ¿no? Y posteriormente ya María Belén participó como corista, ¿no? Pero la verdad el tema es ¿no? 36 años como solista y yo llegué a un punto en que se sentía que el ministerio tenía que dar un vuelco, un cambio radical, ¿no? Que habían generaciones nuevas que escuchaban otra música y yo vengo de las canteras de los trovadores, de la guitarra con cuerdas de nylon, ¿no? De las canciones largas de 6 estrofas, con 6 minutos de duración. Y eso hoy en día es cada vez más difícil que funcione. Entonces necesitamos dar un vuelco radical. Y ahora que ya lo hemos dado, saco una conclusión desde la perspectiva actual y digo, el Señor tuvo que trabajarme a mí 36 años para este momento. Yo no me quepa la menor duda que este es el mejor momento de mi trayectoria musical. Esto que estamos haciendo en familia los 4, porque en realidad mi esposa es la manager, ¿eh? Es la que maneja toda la agenda y hace todas las coordinaciones. Lo que Dios hace a través de los 4 es mucho más poderoso que lo que podría haber hecho conmigo solo dando vueltas como solista, ¿no? Entonces, este es mi mejor, creo yo, momento de mi trayectoria musical. Y quería, de esta fusión a partir de 2019, quería preguntarle a alguno de los 3, ¿cuál ha sido el momento así que más significativo que los ha marcado ya siendo grupo? Yo creo que al principio de nuestro ministerio sucedió la pandemia, es como que nace Los Ascoy en agosto de 2019, empezamos uno que otro viaje, empezaba la gira 2020 con una serie de países y viajes y todo, llegamos a Honduras y ¡pum! Encierro, nos quedamos varados 3 meses ahí, sin la posibilidad de volver a casa. No sabe, dale detalles. 99 días, ¿no? Estuvimos ahí, fuimos a una misión y nuestro presidente cerró fronteras, el de ella también, y nos quedamos ahí. Ahora decimos 3 meses, pero en el momento no sabíamos cuándo íbamos a volver. Creo que es una de las pruebas más grandes que hemos pasado, tanto como ministerio como familia, ¿no? Porque cuando todavía recién estaba empezando todo esto de hacer eventos virtuales, nosotros estábamos en Honduras con la tablet y con los celulares y bueno, con la guitarrita de la casa, ¿no? Que nos prestaba la señora como para poder tocar. No había quizá los equipos que en Lima sí teníamos como para decir, bueno, vamos a hacer algo. No podíamos hacer más que estar en las manos del Señor realmente. Y bueno, de la familia también que nos pudo acoger allá en Honduras, ¿no? La familia Salinas, que siempre decimos que es definitivamente nuestra segunda familia. Nuestra segunda familia. Sí. Y Honduras, nuestro segundo hogar, etcétera, ¿no? Una experiencia del Señor.
dicho sea de paso, en medio de todo el dolor, la incertidumbre, la preocupación y la pérdida también, ¿no? Los Ascoy han tenido la posibilidad de compartir escenario, por ejemplo, con Katie Martes, con Pablo Martínez, Martín Valverde, Kiki Troya, Estación Cero. Bueno, estamos hablando de muchas agrupaciones católicas con estilos diferentes. ¿Cómo ven ustedes la escena de la música católica en el continente? ¿Creen que hay una consolidación del género? A título personal, yo creo que hay un descubrimiento de lo que es la música católica, ¿no? Un género se define por seguir ciertos patrones establecidos a nivel de ritmo, de lírica, de tiempos, de creación musical. Pero la música católica es tan rica y variada como su iglesia. La iglesia católica está llena de muchísimos matices, la música católica está empezando a descubrirlos, tenemos una rama muy fuerte de lo que es la adoración a través de proyectos como los de Atenas, la alabanza y la animación, como es el proyecto de Alfareros, por ejemplo, los Ascoy, que es una música, la nuestra, una música que tiene algún contenido un poco más tirado a profetizar la palabra de Dios fuera del ámbito del creyente, ¿no? Entonces, hay una consolidación de la música católica. No sé exactamente si como género musical o como un movimiento musical, pero es un amanecer que, bueno, papá siempre explica lo del amanecer muy lindo, ¿no? Porque él estuvo presente durante la siembra, ¿no? O sea, hay algo ahí que está muy lindo de explicar también, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, para quienes nos escuchan y de repente quieren encontrar la música de los Ascoy y conocerlos un poco más, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en el canal oficial de YouTube, nos encuentran como Los Ascoy. Ahí pueden encontrar nuestras publicaciones, nuestras reflexiones. Publicamos de manera casi diaria, ¿no? Sean anécdotas de nuestros viajes, o sea la reflexión de la palabra, o bueno, las canciones que tenemos en el canal de YouTube. Tenemos muchísimo contenido de evangelización, así que espero que se animen a visitarlo y a ver todo lo que tenemos. Haciendo un poquito de énfasis en lo que es nuestra pastoral de canciones, que es nuestro canal de Spotify. Ahí estamos en el proceso de ir publicando música cada vez de manera más constante, y bueno, la pastoral de los videos, que es el canal de YouTube, ¿no? Ahí hay mucho material catequético, material profético, material de evangelización que vas a poder disfrutar y vas a poder descubrir también. Bueno, muchas gracias a los Ascoy por acompañarnos en Poliedro Latinoamericano. No olviden su sitio web losascoy.com. Nos espera con más música. Ya saben las redes, donde los podemos encontrar en Spotify. Y bueno, y animarlos para que sigan llevando, por favor, a través de la música, tantos mensajes inspirados en el Evangelio, inspirados en la experiencia que también ustedes viven como familia. Y por supuesto que un saludo también enorme a la manager, Lida, si no estoy mal es el nombre, ¿no? de la mamá. Así que un abrazo para los cuatro y gracias por estar con nosotros en Poliedro Latinoamericano. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Y es tiempo de irnos con las noticias, porque sabemos que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño es un organismo en plena actividad que siempre está generando muchas acciones que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y particularmente de su camino de fe.
Además, que siempre se está dejando interpelar por la realidad para favorecer a las comunidades. Así que estas son las noticias. Oscar y Ángel nos cuentan qué ha pasado últimamente y cómo estamos llamados a participar desde el CELAN en esos acontecimientos. Adelante. Así es, Paola, y continúan los problemas en la frontera entre Colombia y Panamá con la creciente situación de migrantes, y tenemos también allí una información interesante con Ángel. Así es, Oscar. La crisis migratoria que se registra en la frontera colombo-panameña, específicamente en la selva del Darién, donde transitan a diario miles de migrantes para pasar de Centroamérica y llegar a los Estados Unidos, se ha agudizado. Por ello que hemos conversado con Jorge Ayala, quien es de la Pastoral de Movilidad Humana de Panamá y forma parte de la Red Clamor, quien nos describe este colapso y esta crisis. Como ustedes saben, en Darién contamos con 2 estaciones de recepción migratoria con una capacidad aproximada de 750 migrantes entre las 2 estaciones. Y bueno, la dinámica de este año, más o menos los primeros meses de enero a abril, estaban llegando 300, 400 personas aproximadamente. De mayo a julio esa cantidad subió de 500 a 600 mensualmente. Sin embargo, en agosto se disparó. De agosto para acá estamos recibiendo entre 1.500 y 2.000 personas aproximadamente por día. Entonces eso, por supuesto, lo que ha hecho que ha colapsado todas las capacidades de recepción que tienen las estaciones migratorias, las capacidades que ofrecen las autoridades junto con todas las organizaciones internacionales y nacionales que están allí presentes, que tratando de brindar asistencia humanitaria básica. Y eso lo que ha hecho es que, bueno, entorpece un poco el proceso de flujo controlado que llevaba el gobierno. Están tratando de realizar el registro biométrico como siempre, y luego estas personas pues toman sus autobuses que los llevan hasta la frontera con Costa Rica. Afortunadamente, ante la crisis migratoria, las organizaciones de la Iglesia están actuando, no solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo, y particularmente la Red Clamor adelanta una campaña sobre esta situación. Así es, Oscar. Red Clamor, una organización, un ente eclesial que ha surgido al calor y acompañamiento de los obispos del CELAN, ha adelantado desde este 17 de octubre una campaña digital, El Darién no es el camino, es un tapón, y con la que quieren demostrar a través de sus equipos pastorales en la zona que se trata de la ruta más peligrosa de América Latina, una vía mortal que parece no detener lamentablemente a miles de migrantes, que en su mayoría son mis compatriotas venezolanos. Por eso que Jorge Ayala nos complementa y nos habla un poco de esta campaña. El tema es que, como ustedes saben, el perfil ha cambiado muchísimo y hay mucha más gente que no tiene recursos, que está viajando, está cruzando el tapón del Darién y no tienen recursos. Entonces se quedan varadas en las estaciones de recepción migratoria, en donde normalmente las personas solo pasan algunas horas, y los que no tienen recursos pero tienen quien se los puede enviar o pueden hacer también trabajo comunitario, limpiando el campamento, las áreas comunes, etcétera. Ellos pueden esperar a que le den un cupo en los buses, le dan 2 cupos en cada bus y salen entre 20 y 40 buses al día, para que puedan entonces llegar gratuitamente hasta la frontera con Costa Rica. Pero bueno, el tema es que la cantidad de personas no se da abasto y están saliendo de las estaciones después del registro biométrico y están caminando hacia la ciudad de Capital. Entonces estamos teniendo en la ciudad de Panamá presencia de familias enteras que están pidiendo dinero en las calles, que están tratando de llegar hasta la frontera con Costa Rica a través de aventones o a través del apoyo de la población, de las iglesias, de los organismos.
Y también después del anuncio que ha hecho Estados Unidos con relación a la nueva legislación para recibir a los venezolanos, estamos teniendo personas que se están regresando desde Nicaragua, desde Costa Rica, desde la frontera con Costa Rica, se están regresando a la ciudad de Panamá para tratar de gestionar acá alguna condición, alguna categoría migratoria, lo cual es muy difícil en este momento porque no existe una categoría que se aplique a su condición. Y algunos otros también están solicitando el retorno voluntario, cosa que también es difícil por la falta de recursos. Y de las noticias de la migración pasamos a la publicación de un libro titulado Vulnerabilidad, Abusos y Cuidado en la Vida Religiosa Femenina, una investigación de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, CLAR. Una publicación muy interesante, ¿no, Ángel? Sí, y que hace unas pocas semanas fue presentada en Bogotá con la presidencia de la CLAR. Ahí estuvo la hermana Liliana Franco, la hermana Daniela Canavina presentando esta publicación junto al padre Jesús García y al hermano César Enríquez. Y bueno, también desde Roma estuvo conectada la hermana Rosaura González, quien lideró toda esta investigación exhaustiva, dolorosa, pero yo creo que muy necesaria para empezar a sanar heridas. Entonces hablamos con la hermana Rosaura, quien nos amplía detalles. Primero que nada, para la realización del libro, me empezó la inquietud cuando en febrero del 2020 salió un número de Done Chiese Mundo, que es el periódico del Observatorio Romano de las mujeres, que trataba de las relaciones con la autoridad y los abusos en la vida religiosa femenina. Ahí pensé que tendríamos que hacer algo para América Latina. A partir de ese momento, pues me venían ideas, etcétera. Después empecé a pensar que salían libros de denuncias, etcétera, pero que no estaban tejidos entre ellos y no dialogaban con la realidad. Por eso me pareció importante que tuviera un sondeo sobre todo de la vida religiosa en América Latina y además testimonios, que los testimonios fueran distintos tipos de abuso, de manera que pudieran ser una luz tanto para las hermanas que creen que deben denunciar algunas realidades como aquellas que deben afrontarlas. Y las que son testigos y a veces no se atreven a hablar. Entonces esto me parecía importante. Para los artículos de contenido, pensé en una estructuración de los artículos, en un proceso que se fuera desarrollando. Por ejemplo, iniciar con un marco que dejara claro los abusos de poder, de conciencia y abusos sexuales en contextos eclesiales como una verdadera profanación del templo que somos cada uno de nosotros. Después, abordar algunos testimonios y tratar la gravedad de este abuso y las consecuencias terribles que viven las víctimas. Comprender mi corazón con entendimiento y control de lo que digo y de lo que callo.
Quiero reemplazar mi sin razón con sabiduría y distinción de lo que quiero y de lo que amo. Quédate a cenar conmigo en casa, por favor. Mira que la noche ya cayó. Dame de beber del cáliz de tu redención y del pan de tu celebración, y mi alabanza se fortalecerá y mi vida te pertenecerá. Dame de beber del cáliz, dame del banquete de tu amor. Dame de beber del cáliz, dame del banquete de tu amor. Oh, te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Continuamos escuchando la música de la agrupación Los Ascol, nuestros invitados desde Perú, y con todo lo que nos han contado. Mi alabanza es el título de este corte musical, que también nos lleva ya a dar paso a un nuevo momento en Poliedro Latinoamericano. Vértice, reflexiones y acción pastoral. Estamos en Poliedro Latinoamericano y, por supuesto, cada uno de nuestros programas reflejando la actividad del Consejo Episcopal Latinoamericano, que es un organismo colegial de los obispos, pero que no trabaja solo, sino que siempre lo hace en comunión con otros organismos eclesiales de América Latina y el Caribe, como la CLAR, como escuchábamos entre las noticias, Cáritas, y de manera particular en el último tiempo con la SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que dicho sea de paso ha recibido la aprobación de sus estatutos, al igual y el mismo día que se aprobaron los nuevos estatutos del CELAM, esto es la semana pasada, y que bueno, ya han sido publicados y que de alguna manera consolida tanto en el CELAM como en la SEAMA el proceso jurídico, podríamos decir, de organización de estas instituciones. El CELAM renovándose, la SEAMA, por supuesto, ya habiendo caminado un tiempo, y de esta manera entonces, con este marco jurídico, podríamos decir, que nos ha regalado en su aprobación el Papa Francisco. Óscar. Así es, Padre Pedro, y es una alegría para nosotros contarles que en este programa de Poliedro Latinoamericano tenemos la grata compañía, la presencia del Padre Alfredo Ferro Medina. Es colombiano, jesuita, y es el actual secretario ejecutivo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, de la SEAMA. El Padre Alfredo tiene una trayectoria formativa, hizo su licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, que es liderada por los jesuitas. Ha hecho su bachillerato en teología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Hizo también una maestría en sociología de la religión en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Y bueno, y si habláramos de su trayectoria, de su experiencia, podemos fácilmente entender ese corazón misionero que el Padre Pedro ha tenido desde muy joven, porque tuvo experiencia de misión en el Congo, también estuvo en un instituto para campesinos en Buga, en Colombia, y también dirigió el programa de paz en Bogotá por 4 años. Bueno, y también ha tenido un papel muy importante a nivel de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, la CEPAL, porque durante 6 años estuvo coordinando y como delegado del sector social.
Yo tuve la posibilidad de conocer al padre Alfredo, padre Pedro, cuando estaba viviendo en Manaus. Recuerdo que la primera entrevista que hicimos con el padre Alfredo, yo estaba en Porto Alegre en ese tiempo, el padre Alfredo en Manaus me atendió muy amablemente y hablábamos de los temas del sínodo panamazónico. Sin duda, el padre Alfredo es también un adelantado del sínodo de la Panamazonía con grandes aportes. Y bueno, y padre Alfredo, antes de darle la palabra para que nos salude, le tengo buena noticia. Tiene muy buena audiencia porque me reportan que Aura Orozco nos está escuchando del equipo justamente de la SEAMA, está aquí pegada a Poliedros Latinoamericano, no solamente hoy, ya sé que Aura está también con nosotros desde hace ya varios episodios, así que ahí tiene una gran fanaticada en Poliedro, padre Alfredo. Bueno, pues quisiera saludarlos a todos los radioescuchas, también al padre Pedro, a Paola, Ángel, a ti Oscar, pues es una alegría poder estar con ustedes y poder compartir y dialogar un poco sobre muchos de los temas que tenemos y que estamos abordando como en esta nueva perspectiva y horizonte de la Iglesia, que es apasionante realmente. Padre, bienvenido a nuestro programa y bueno, la SEAMA viene caminando ya desde hace un tiempo, destacábamos recién, ya se han aprobado los estatutos por parte del Papa Francisco que le dan un sello jurídico, podríamos decir, una formalidad a la SEAMA y en este caminar que han venido realizando, ¿en qué momento se encuentra la SEAMA? ¿Con qué perspectivas de trabajo? Bueno, pues podríamos decir varias cosas en relación a tu pregunta, Pedro. Lo primero, decir que la SEAMA apenas está dando sus primeros pasos, caminando como una pequeña niña de 3 años. Y en ese sentido, pues podríamos decir, cuando nos preguntaban en estos días que estábamos celebrando los 3 años del sínodo, realmente los frutos pues son pocos, pero fundamentalmente yo creo que hemos ido poniendo como las bases de lo que podría ser una conferencia eclesial de la Amazonía. Y lo primero decir que es una conferencia única, o sea, no existe en la Iglesia Universal una conferencia eclesial. Y quiero recalcar lo eclesial porque la mayoría de las conferencias son episcopales. Y eso es un punto fundamental, porque el desafío que tenemos es hacer de toda esta conferencia un espacio sinodal, un espacio de iglesia, donde participen activamente todos los bautizados y bautizadas de este continente, y no en concreto, diríamos, del territorio amazónico, que son 9 países de este continente. Pero hablando de frutos y de lo que ha sido, diríamos, este proceso inicial que, como les decía, no llegamos a 3 años, pues yo creo que lo fundamental ha sido como, primero, plantear la necesidad de crear, de delinear un plan de pastoral de conjunto. Ustedes al inicio hablaban de Aparecida y quien habló inicialmente del plan de pastoral de conjunto fue el documento de Aparecida, como un llamado, como una propuesta de la Iglesia latinoamericana. Y yo creo que esto es fundamental. Lo segundo, creo que también nos interesa muchísimo el desarrollar una serie de temáticas y ya hemos empezado a trabajar con 4 núcleos en concreto que estamos desarrollando, por ejemplo, el núcleo del rito amazónico, el núcleo de la formación, el núcleo de la interculturalidad, una pastoral intercultural, el núcleo del Ministerio de las Mujeres y próximamente estaremos desarrollando otros núcleos.
temas de educación, temas de salud, temas que tienen que ver con la ministerialidad. O sea, nos parece que esto es fundamental. Pero como tú lo decías, Pedro, yo creo que uno de los aspectos fundamentales es el haber puesto las bases canónica y jurídica de la SEAMA, porque pensamos que no solo tenemos que aprovechar el momento de Francisco, sino también el que realmente, y ustedes hacían alusión a Aparecida, yo creo que Francisco sufre un cambio interesante en la mirada de la Amazonía, en Aparecida, cuando empieza a escuchar a todos los obispos brasileros, fundamentalmente, donde le van diciendo la Amazonía es algo fundamental, hay que mirar ese territorio, hay que tenerlo muy presente. Y quisiera, respondiendo a esta primera pregunta, contarles una anécdota. Cuando el Papa vino aquí a Colombia y nos encontramos los jesuitas en Cartagena, yo le dije a Francisco, que le agradecía inmensamente lo que estaba haciendo por la Amazonía. Y él me dijo, vamos a hacer un sínodo. Nadie había hablado todavía de sínodo ni de nada de eso, y él me dio como la primicia y yo quedé muy contento de saber que ya había y que ya estaba en la mente del Papa Francisco hacer un sínodo sobre la Amazonía. Padre Alfredo, en este trabajo de 3 años que lleva la SEAMA, y como usted lo ha dicho, un trabajo sinodal, eclesial, ¿qué es lo más difícil de ese ejercicio? Bueno, pues yo creo que tenemos muchos desafíos, pero uno de los grandes desafíos es que tenemos muchísimas jurisdicciones eclesiásticas. O sea, imagínense ustedes, 9 países donde tenemos más de 100 jurisdicciones eclesiásticas y el gran desafío es cómo las abarcamos, cómo son asumidas desde los territorios, desde cada una de esas jurisdicciones eclesiásticas, el hecho de sentirse una conferencia, el poder comunicarnos con ellos permanentemente, el poder hacer que cada una de estas jurisdicciones asuma de lleno la necesidad de construir un plan de pastoral de conjunto entre todos. O sea, yo creo que eso es un gran desafío. Por otro lado, las mismas conferencias episcopales. Yo siento que esa relación que hemos iniciado con las conferencias episcopales también es clave, en la medida que a través de las conferencias, diríamos, se van desarrollando propuestas. Otro de los desafíos que yo pienso que es fundamental es el poder conectarnos con los territorios, con la vida concreta, con la pastoral de la iglesia, porque si queremos hacer un plan de pastoral necesitamos no solo conocer lo que se está haciendo, sino también ver de qué manera eso que nos hablaba el sínodo, que cuál es la novedad, caminos nuevos, cuáles son los caminos que estamos transitando y cuáles son las novedades que hay en esta iglesia de la Amazonía. Y hay varios de los núcleos que me parece que, y los temas que surgieron del sínodo y del documento de la exhortación apostólica de Querida Amazonía. Por ejemplo, temas como el rito amazónico que les comentaba, temas que nos llevan a plantear, por ejemplo, nuevos ministerios, un ministerio de la casa común, ¿no? O ministerios de las mujeres, o otro tipo de servicios, propuestas de formación alternativa. O sea, hay muchos desafíos, pero ahí estamos y eso es lo interesante, el plantear como esas novedades y esos nuevos caminos. Padre Alfredo, hablando de la aprobación de los nuevos estatutos y lo que usted nos explicaba fuera de micrófonos, esa transición de lo episcopal a lo eclesial dentro de estos estatutos, ¿se ha pensado la inclusión de representantes de los pueblos amazónicos en la estructura de la SEAMA? Bueno, siquiera me haces esta pregunta, Paola, porque yo creo que ese tema también es central. En la medida que si queremos que sea eclesial,
no solo lo que tú planteas como de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y en general de los pueblos amazónicos en la participación, sino también la participación de las mujeres, tanto que en la conformación de la presidencia, con los nuevos estatutos tenemos un presidente y 4 vicepresidentes, de los cuales 2 son mujeres. Entonces, esto creo que nos ayuda bastante como a entender el sentido de la eclesialidad. Pero en relación a lo que tú preguntas en concreto, los miembros propiamente de la SEAMA, según los nuevos estatutos, son las jurisdicciones eclesiásticas y habrá una representación por países de las conferencias episcopales, donde debe haber un obispo o un sacerdote y un diácono, donde debe haber un religioso, una religiosa y representantes laicos. Uno de ellos tendrá que ser de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, sea hombre o sea mujer. O sea, pensamos que esa representación es fundamental, diríamos, dentro de lo que sería la representación, por lo menos de los miembros elegidos por las conferencias episcopales. Era el padre Alfredo Ferro Medina, el secretario ejecutivo de la SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Hoy, como nuestro invitado en la sección Vértice, las reflexiones y la acción pastoral en Poliedro Latinoamericano. Hoy no vengo a hacer ningún reclamo, los porqués quedan a un lado, solo quiero conversar. Dicen que tú sabes lo que caro, los errores del pasado cada día pesan más. Los días pasan y el mal frente a todos con el tiempo ha podido avanzar. Si no es muy tarde, quizás poco a poco puedas darme una oportunidad. Llegando al final de nuestro Poliedro Latinoamericano, pero antes queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y disfrutar de todos nuestros contenidos. Ángel, ¿cómo nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram? En Facebook e Instagram nos encuentran como celan.oficial, en Twitter como celanweb y en nuestra página web www.celan.org y en YouTube como Celan TV. Con la música de los Ascoy que nos han estado acompañando en nuestra emisión de hoy, nos vamos despidiendo, por supuesto, de Poliedro Latinoamericano. Gracias por habernos acompañado, gracias Oscar, gracias Ángel, gracias Paola por estar nuevamente haciendo juntos este Poliedro Latinoamericano, reflejando las distintas voces de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Poliedro Latinoamericano, donde todo está conectado. Hasta dentro de 7 días y muchas gracias. ¿Quién guía en la oscuridad? Y serás la
Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano.